aproximadamente 8 años, ¿sí? Y tiene la capacidad de producir de 3.000 a 10.000 huevos diarios. Trichuris trichura, no hay reservorios animales, el único reservorio es el humano, ¿sí? Entonces, si yo tengo una parasitosis, una parasitosis con Trichuris trichura, ¿sí? Quiere decir que consumí algo contaminado con materia fecal humana, ¿sí? Miren, este es el huevo que les puse en la presentación, es el huevo de Trichuris. No estoy grabando. ¿Sí está grabándose? No, no es cierto. No, chicos, háganme acuerdo porque me olvido y después solo ustedes son testigos de que estamos en clase. ¿Sí? Miren, ¿a qué se les hace parecido este huevo? ¿A qué lo ven parecido? ¿Grano de café? No. Ya vamos a ver. Tiene forma de barril. Ya vamos a ver más adelante en bacterias, ¿sí? ¿Qué bacteria es similar? En Neisseria principalmente son diplococos, esos son similares a un grano de café. Usted lo que está viendo es la estructura interna, en general, ¿a qué se les parece? ¿La forma de nuez? Una nuez, ¿qué más? Una almendra. Una almendra. No, una almendra. Un balón de fútbol americano. O un balón de fútbol americano, ¿sí o no, chicos? ¿Sí? Se caracteriza, para que no se olviden, Trichuris trichura, el huevo es similar a un balón de fútbol americano, ¿sí? Miren, se caracteriza principalmente porque mide 25 micras, ¿sí? 25 micras de ancho por 50 de largo. Es café, como ustedes observan en la diapositiva, presenta doble membrana y presenta dos tapones en los extremos, ¿sí? Una característica muy importante para que este adquiera su capacidad infecciosa, ¿sí? Necesita aproximadamente 3 semanas en el medio ambiente, ¿sí? Miren, este es el ciclo de vida de Trichuris trichura. ¿Ustedes recuerdan cuál es la diferencia entre este ciclo de vida y el de Ascaris lumbricoides que lo vimos la clase anterior? Carla Castro, ¿cuál es la diferencia? Igual, miren, el huevo, ojo, es eliminado por la materia fecal, ¿sí? En este caso no es infectante, este necesita un proceso de esporulación hasta dar origen al huevo larvado, ¿sí? Que nosotros lo vamos a consumir contaminando el agua y los alimentos, principalmente los vegetales. Vamos a consumir, se libera la larva a nivel intestinal y luego, ¿cuál era la diferencia con Ascaris lumbricoides, Carlos? No sé si recuerdo bien, pero me parece que en el Ascaris lumbricoides, una vez que se liberaba ya, o sea, una vez que salía la tierra a través de las heces, ya salía activo. En cambio, este tiene que estar, me parece que era 3 semanas en la tierra para poderse activar. Y si entra al organismo después de las 3 semanas, va a causar se va a poder reproducir y va a causar la enfermedad. En cambio, en el ascarasis, me parece que no, o sea, se iba a activar dentro del organismo. Cintia, no es esa la respuesta. Cintia Cecibel, ¿cuál es la diferencia? Los dos son, le digo porque su compañera la respuesta es incorrecta, los dos son considerados geoelminto. Los dos necesitan caer a la tierra para producir
huevo que es eliminado por la materia fecal, como es en los protozoos, no es infectante. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se acuerdan? Es que al consumirlo, al consumir los huevos ya era infectante cuando llegaba al duodeno y después ya pues Daniela, encalada. ¿Cuál es la diferencia? No estoy muy segura, pero puede ser que, bueno, ambos tienen ciclos directos, pero no se transmiten por por animales intermedios. No, en este caso estamos viendo que ningún nemátodo necesita de un huésped intermediario. ¿Sí? Pero disculpe, ¿no sería lo de a dónde se dirigen? Es que, doctora, lo que pasa es que Ascaris lumbricoides, una vez que ingresa al humano, va a penetrar a la circulación hepática, luego se dirige al corazón y termina en los pulmones, entonces luego es expulsado por la tos, o si no puede ser nuevamente redigerido y madurar ya en el intestino, a diferencia del otro que no hace eso. Eso es la respuesta. Gracias, José Sebastián. Esa es la respuesta. ¿Sí? Miren, yo les voy a mostrar el ciclo de vida de Ascaris lumbricoides. ¿Sí? Una característica también muy importante de ciertos geohelmintos es que tienen la capacidad de migrar hacia otros órganos. ¿Sí? El órgano principalmente que sirve como donde la larva va a tener diferentes mudas es los pulmones. ¿Sí? Miren, ingresa hacia los pulmones, la larva tiende a mudar y luego es eliminado y nuevamente es deglutido y regresa al intestino. ¿Sí? Esta también, miren, en cambio, si ustedes ven el ciclo de vida de trichura, no se da esta migración, ¿sí? Directamente migra a nivel intestinal únicamente, se libera la larva a nivel del intestino delgado y migra hacia el intestino grueso, donde esta larva se convierte en parásito hembra o macho, ¿sí? Estos copulan y eliminan los huevos por la materia fecal. ¿Claro, chicos? ¿Sí? Es lo que su compañero José Sebastián mencionó. ¿Sí? Miren, como mencionamos, este se aloja a nivel del intestino grueso. Jorge Luis, ¿cuál es la diferencia? Yo les mencioné, si yo sé que ya el microorganismo está alojado a nivel del intestino grueso, ¿qué características yo esperaría como un cuadro clínico en relación al tipo de diarrea? Doctora, disculpe, se le entrecortó un poco al final, solo le escuché lo que es diarrea. Y yo les mencioné en clases anteriores que dependiendo al lugar a nivel intestinal, ¿sí? Intestino grueso o delgado, se aloja el microorganismo. En este caso sabemos que Trichura se aloja a nivel del intestino grueso. ¿Qué tipo de diarrea yo esperaría si sé que se aloja a nivel del intestino grueso? ¿No sería tal vez, doctora, diarrea de lo que es de tipo crónica y con sangrado en algunos casos se presentaría? Pero no es crónica, es diarrea de tipo disentérica, ¿sí? Entonces, ojo chicos, miren, en este caso se aloja a nivel del intestino grueso. Entonces, ¿cuáles son las principales manifestaciones clínicas asociadas a trichura? Tienen principalmente dolor abdominal, evacuaciones diarreicas. En este caso, estas van acompañadas de moco y sangre, ¿sí? Obviamente hay palidez, pérdida de peso, hay anemia hipocrónica, ¿sí?
hay pujo, hay tenesmo. Una característica también muy importante de Trichuris trichura es que se asocia principalmente a ser una causa de un prolapso rectal, principalmente por el tipo de diarrea que produce. ¿Sí? Miren, y también se caracteriza porque produce aumento de los eosinófilos. Una característica muy importante es que la mucosa prolaxada tiende a reinfectarse principalmente con bacterias. ¿Sí? Miren, ¿cómo hacemos la identificación a nivel de laboratorio? Específicamente es visualizando los huevos en la materia fecal, ¿sí? Aquí también juega un papel muy importante la cuantificación mediante los métodos de concentración, ¿sí? Porque dependiendo del número de huevos por materia, por gramo, ¿sí? De materia fecal, yo puedo clasificar a la parasitosis en leve, moderada y severa, ¿sí? En este caso, el tratamiento es el mebendazol, el albendazol, ¿sí? Y también juega la disminución específicamente del prolapso o la eliminación del prolapso rectal con la reducción manual de la mucosa que se encuentra prolaxada, ¿sí? Miren, tenemos otro parásito dentro de este grupo de los geohelmintos. Angilostomas duodenales, ¿sí? Y Necator americanos es el agente causal de la uncinariasis, ¿sí? Miren, específicamente estas dos especies están distribuidas por región geográfica. El angilostoma afecta principalmente a países del Viejo Mundo y el Necator a países del Nuevo Mundo. Y una diferencia también en la morfología de los parásitos adultos, ¿sí? Una característica, miren, estos parásitos tienen estos como similares a una cabeza, les permite fijarse a la mucosa, ¿sí? En el angilostoma, como ustedes observan en la gráfica, este órgano de fijación es similar a unos dientes y en el Necator es similar a unas placas cortantes. Como les mencioné, las dos asociadas son angilostoma duodenales y Necator americano. Características generales de los parásitos adultos son gusanos cilíndricos, miren, ya disminuyen el tamaño, miden 10 milímetros de longitud, igual la hembra presenta mayor tamaño que el hombre, ¿sí? Y el macho presenta la bórsula copulatriz que le permite copular con la hembra, ¿sí? Y dar la formación de los huevos. Miren, son características generales de los dos géneros para poderlos diferenciar, porque el huevo, miren, en los dos géneros es igual, ¿sí? No hay, morfológicamente yo no puedo diferenciar entre angilostoma y Necator la forma del huevo. Es igual, miren, son ovalados, miren de 60 por 40 micras, son de color blanco, presentan una sola membrana y en el interior presentan un material granuloso, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia, miren, que hemos visto entre Ascaris lumbricoides y Trichuris trichura? Es que nosotros aquí vamos a encontrar o aparecen dos formas parasitarias distintas. La larva raditiforme, ¿sí? Esta se caracteriza principalmente porque es la que sale del huevo. Esta liberación ocurre principalmente en el medio ambiente y también tenemos la larva filariforme. En este caso, la larva filariforme es la forma infectante. La puerta de entrada es la piel y el mecanismo es penetración directa, ¿sí? Entonces, miren, aquí tienen el ciclo de vida de este parásito. Igual, el huevo es eliminado por la materia fecal
Este necesita igual condiciones del medio ambiente para dar origen a la larva radiciforme, ¿sí? Posterior a esta hay la larva filariforme. En este caso, la forma infectante es la larva filariforme. ¿Claro? ¿Sí? Posterior a esto hay la penetración. La puerta de entrada, como ya repetí, es la piel por penetración directa. ¿Qué es lo que ocurre a nivel del humano? ¿Sí? El ciclo de vida se da igual que Ascaris lumbricoides. Este parásito también llega hacia el intestino y las larvas tienden a migrar principalmente hacia los pulmones, ¿sí? Donde se da la muda de la larva para nuevamente regresar hacia el intestino delgado, ¿sí? ¿Cuáles son las principales manifestaciones clínicas asociadas a este parásito? ¿Sí? Principalmente a nivel cutáneo, ¿sí? Específicamente en el lugar donde ingresó la larva va a haber la presencia de una dermatitis pruriginosa, ¿sí? A nivel de los pulmones también se va a dar el síndrome de Lüfer, característico de la migración de los parásitos hacia los pulmones, ¿sí? Y también una característica puede darse un síndrome de anemia crónica, ¿sí? Y específicamente a nivel intestinal puede darse dolor epigástrico, náuseas, cirrosis y diarrea. Igual que el anterior, miren, se hace la identificación específicamente evaluando la presencia, ¿sí? Y un método también muy utilizado a nivel de investigación, específicamente porque no a nivel de diagnóstico, es el cultivo de la materia fecal, ¿sí? Principalmente en papel filtro o en tierra arenosa. Lo que hago es depositar aquí la materia fecal y posterior a eso dejo que el huevo libere las dos diferentes larvas y posteriormente hago el aislamiento de las larvas, ¿sí? Igual que el anterior, ¿sí? Es un nemátodo, ya sabemos hasta ahora cuál es el tratamiento para los nemátodos, ¿sí? Miren, otro parásito dentro de este grupo mismo, geocolminto, es la Strongyloidiaceae, ¿sí? Alguien, Iván Fabricio, active su cámara. Iván, active su cámara. Necesito que me activen las cámaras. Ya, doctor. ¿Recuerdan alguna característica? ¿Revisaron qué característica difiere de las que hemos visto de los geohelmintos? Una característica del agente causal de la Strongyloidiaceae. Lo que recuerdo era que, por ejemplo, o sea, parece que era que las larvas nacían en el intestino antes de que los huevos salgan al exterior con las heces. Creo que era ¿Ya? una. También podría decir también que las larvas podrían madurar hasta la fase filariforme y causar autoinfección, y que es posible que este ciclo se pueda dar afuera del humano, o sea, del hospedador. Sí, esas son características que vamos a ver de este parásito. Miren, vamos a ver otra característica diferente, ¿sí? Las parasitosis asociadas al agente causal, que es Staphylococcus stercoralis, no son muy frecuentes, ¿sí? También es considerado un parásito oportunista, ¿sí?
Miren, a diferencia de Ascaris lumbricoides, Trichura estrechura, Angiostoma o Necatora americanos, ¿sí? Miren, en Strongyloides estercoralis no hay la presencia del macho, únicamente la hembra, ¿sí? Esta se caracteriza principalmente porque es partenogenética y no necesita de macho para la producción de huevos, ¿sí? Miren, una característica muy importante, este es un parásito que también lo vamos a encontrar en ciertos animales, ¿sí? Principalmente animales de compañía, como perros y gatos, ¿sí? Miren, a diferencia de la suncinariasis, aquí ya aparece otra forma parasitaria que son los adultos de vida libre, ¿sí? Miren, tenemos los parásitos adultos, el huevo, la larva radiciforme, la larva filariforme, ¿sí? Y aparecen los adultos de vida libre, ¿sí? Estos adultos ya vamos a ver, miren cómo se da el ciclo de vida. Miren, se caracteriza porque pueden darse en el ciclo de vida mediante tres pasos, ¿sí? Tenemos el directo, en la cual una característica, como mencionó el compañero, una característica muy importante de Strongyloides estercoralis es que no elimina los huevos por la materia fecal. La forma parasitaria que se elimina por la materia fecal es la larva radiciforme, ¿sí? A nivel intestinal se libera el huevo, libera ya la larva radiciforme y nosotros vamos a visualizar en la materia fecal esta larva. Esta larva posteriormente se convierte en filariforme, igual la puerta de entrada es la piel, ¿sí? Tenemos igual, miren, las larvas radiciformes, da origen a los parásitos adultos de vida libre, estos copulan, dan origen al huevo, este huevo se libera y da origen nuevamente a la larva, ¿sí? Y esta larva nuevamente radiciforme se convierte en filariforme y da origen a la infección, ¿sí? Miren, esto permite propagación mayor del parásito y también tenemos la autoinfección que en el huésped la larva radiciforme se convierte en filariforme y esta posteriormente en parásito adulto elimina los huevos, ¿sí? No necesariamente el parásito sale al exterior, ¿sí? Es un proceso de autoinfección y da origen nuevamente a más larvas radiciformes, ¿sí? Igual, miren, igual que Ascaris lumbricoides, esta necesita ingresar a los pulmones para las ciertas mudas de la larva para dar origen a la larva filariforme. Más bien, la larva filariforme, diferentes mudas, para dar origen a la hembra adulta, ¿sí? Miren, ¿cuáles son las principales manifestaciones clínicas? Como sabemos, ingresa por la piel, hay la dermatitis pruriginosa, ¿sí? Hay el síndrome de Luffer, ¿sí? O también conocido como neumonitis, dolor epigástrico, ¿sí? Una característica muy importante de este parásito es que tiende a formar úlceras, ¿sí? Hay náuseas, vómito, anorexia, diarrea y también se caracteriza porque tiende a producir eosinófilo, ¿sí? Se caracteriza también porque la autoinfección puede dar como resultado un cuadro crónico, ¿sí? Y también hay el síndrome de la hiperinfección, que se caracteriza principalmente que es un cuadro muy frecuente en pacientes inmunocomprometidos, ¿sí? Se ha asociado a un 86% de mortalidad, ¿sí?
Se caracteriza principalmente porque los cuadros clínicos se complican, hay estrongiloidesis pulmonar, a nivel intestinal hay una diarrea más intensa y también tiene la capacidad de invadir otros órganos, ¿sí? Y dependiendo del órgano afectado y del daño producido es la sintomatología, ¿sí? En este caso, ¿cuál es el diagnóstico? Como les mencioné, las larvas no se eliminan los huevos, ¿sí? Lo que se elimina normalmente son las larvas y estas no son eliminadas constantemente por la materia fecal, ¿sí? Entonces necesita de técnicas más específicas para poder determinar la presencia de este parásito, ¿sí? En este caso, el tratamiento es la ivermectina ¿sí? El albendazol. Este ya lo vimos, ¿no es cierto? Sí. Mire. Miren, también hay nemátodos cuyas larvas producen enfermedad en el humano, ¿sí? Me ver una cosita. Modifique la presentación, tengo en la otra. ¿Sí? Vemos estas dos y luego vemos la otra. Sí, miren, tenemos únicamente en este caso, la enfermedad en el humano es producida por la larva. ¿Se escucha bulla, chicos? ¿Sí? Un poco, doctora. Miren, tenemos la larva migratoria visceral. Esta se caracteriza porque el hombre es un huésped, más bien se infecta accidentalmente. Este se caracteriza principalmente porque es un parásito de animales de compañía. Tenemos dos especies, miren, el Toxocara canis y el Toxocara catis. El canis lo podemos encontrar tanto en perros como en gatos, ¿sí? Y el canis específicamente en el gato, ¿sí? La población en este caso que se encuentra más afectada por este tipo de parasitosis son los niños. Una característica muy importante es que a nivel de los animales de compañía, la madre puede transmitir en este caso al feto, sería ¿sí? El parásito vía transplacental. En este caso, chicos, el huésped definitivo son los animales de compañía, ¿sí? Tenemos, claro, recuerdan cuando Jorge Luis, cuando yo digo huésped definitivo, ¿a qué hago referencia? Sí, no sería al que va a permitir lo que es la maduración y posiblemente incluso va a desarrollar la enfermedad en sí a la que se deba el parásito. ¿A qué hago referencia? Yo no, espéreme, otro compañero. Daniela ya no, ya Victoria. ¿A qué hago referencia cuando yo digo huésped definitivo? ¿Sí? En este caso, los animales de compañía son los huéspedes definitivos, ¿sí? ¿A qué hago referencia, Victoria Romero, cuando digo huésped definitivo? En este caso estoy diciendo que el perro y el gato es el huésped definitivo del Toxocara canis, ¿sí?
Es donde va a madurar el parásito, donde se va a desarrollar y se va a volver infeccioso. Chicos, tenemos que ir revisando. Son términos que ya los vamos 10.000 veces repitiendo en clases. Dani. Es donde se va a... O sea, era el lugar en donde el virus iba ya a madurar y a propagar su infección. El virus, el parásito. Doctora, ¿no era donde se iban a reproducir? Su madurez sexual. Sexual, ¿sí? En este caso, miren, como ustedes mencionan, la reproducción sexual en este caso se da en el perro. Y también nosotros vamos a encontrar los parásitos adultos, ¿sí? Entonces, miren, aquí obviamente está la hembra, el macho, estos van a copular y dan como resultado los huevos, ¿sí? Ojo chicos, por ejemplo, en estos casos yo les voy a decir, huésped definitivo de Ascaris lumbricoides. ¿Cuál es el huésped definitivo de Ascaris lumbricoides? Ana Camila. ¿Cuál es el huésped definitivo del Ascaris lumbricoides? El huésped definitivo es el humano, porque se queda en el intestino. Y en el intestino se da la reproducción sexual de los parásitos. Ojo chicos, ¿sí? Miren, posteriormente, en este caso, miren, el único que elimina los huevos es los animales de compañía, en este caso perros o gatos, ¿sí? Y el hombre nos vamos a infectar accidentalmente consumiendo estos huevos larvados, igual necesitan de maduración a nivel del medio ambiente, ¿sí? Hasta dar origen al huevo larvado, ¿sí? Miren, en este caso, al momento que nosotros lo ingerimos a nivel intestinal, es liberado y tiene la capacidad principalmente de migrar hacia el hígado, hacia el cerebro y hacia el nivel de los ojos, ¿sí? Una característica a nivel de estos tejidos, esta larva se caracteriza porque tiende a encapsularse y posteriormente a morir, dando origen principalmente a granulomas, ¿sí? Se caracteriza principalmente porque puede producir fiebre, hepatomegalia o eosinofilia, ¿sí? Y a nivel ocular puede conllevar a la ceguera, ¿sí? El diagnóstico específicamente es la visualización de las larvas a nivel de los tejidos afectados, ¿sí? Y se caracteriza porque también produce aumento de los eosinófilos, ¿sí? Y obviamente, como es un nemátodo, el tratamiento es el albendazol, ¿sí? Miren, tenemos también otra producida por el género Ankylostoma, conocida como larva migratoria cutánea, ¿sí? Igual, miren, son parásitos propios que se encuentran en animales de compañía. Tienen el caninum en el perro y el brasilensis en el gato, ¿sí? Igual, ellos son los huéspedes definitivos, eliminan el huevo por la materia fecal. Posteriormente, necesita dar origen al huevo larvado, ¿sí? Y estos se caracterizan principalmente porque esta larva tiene afinidad por el tejido subcutáneo, como ustedes observan en la gráfica, ¿sí? Se observa la erupción, ¿sí? A nivel del tejido, ¿sí? Obviamente, igual el diagnóstico es clínico y el tratamiento es el tiabendazol de forma oral y tópico, ¿sí? Mire, me falta una de aquí, espérenme un ratito. Me falta una. Ahorita me falta un parásito de los
Miren, otro dentro de las infecciones de nemátodos producidos por larvas, ¿sí? Tenemos la triquinosis, ¿sí? Este se caracteriza porque existen 3 especies asociadas a enfermedad, ¿sí? Tenemos la Trichinella spiralis y la pseudoespiral. La asociada principalmente a infecciones en el humano está la spiralis, ¿sí? Y una característica muy importante es esta tiende a alojarse a nivel del intestino delgado, ¿sí? Los principales huéspedes definitivos de esta parasitosis son los mamíferos carnívoros y omnívoros, ¿sí? Principalmente el cerdo. Igual, miren, lo podemos, a diferencia de los anteriores, miren, en este caso nosotros estamos viendo las parasitosis producidas por larvas, ¿sí? Entonces, esta lo vamos a encontrar en 2 formas. A nivel del humano, como larva y quiste, ¿sí? Pero miren, igual estos pueden producir las formas adultas, ¿sí? Y obviamente las formas adultas van a dar origen a la larva. Miren, una característica muy importante, los quistes tienden a alojarse a nivel muscular. Principalmente se van afectados los músculos extraoculares a nivel de la lengua, los músculos deltoides, el pectoral, los intercostales, a nivel del diafragma, ¿sí? Miren cómo se da el ciclo de vida de este parásito. Como les mencioné, miren, nosotros, o cómo este parásito llega al humano, específicamente consumiendo carne de los animales mal cocida, porque como les mencioné, ¿qué es lo que ocurre normalmente? Miren, ustedes tienen el gráfico del cerdo. Nosotros o el resto de huéspedes definitivos consumen la carne de cerdo mal cocida, la carne de ganado vacuno mal cocida, y a nivel del intestino se libera la larva. Posteriormente, esta larva da origen a los parásitos adultos hembra y macho. Estos copulan y dan origen nuevamente a las larvas. Y estas larvas son las que migran a nivel muscular, ¿sí? Y como ustedes observan, pueden migrar. Lo mismo ocurre a nivel de los animales, ¿sí? Un factor que predispone o que favorece principalmente esta parasitosis es el carnivorismo, ¿sí? Porque a nivel de animales igual se va a dar la formación de quistes, estos son consumidos por otros animales y va a ser un ciclo secuencial del parásito, ¿sí? ¿Cómo este parásito llega a nosotros? Como les mencioné, consumiendo carne de animales contaminados, con mayor frecuencia el cerdo, ¿sí? Mire cuáles son las principales manifestaciones clínicas asociadas a este parásito. Principalmente depende mucho del número de larvas que se encuentre, en este caso en el humano. Menciona que menos de 10 larvas no hay sintomatología. Cuando la cantidad de larvas es mayor de 100 en adelante, hay un síndrome pseudogripal, hay fiebre y diarrea. Pero cuando el recuento es mayor de 10.000 a 5.000, ¿sí? El cuadro clínico es diferente, hay fiebre persistente, hay molestias gastrointestinales, hay eosinofilia, ¿sí? Hay mialgias, se caracteriza principalmente por la presencia de un edema periorbitario, ¿sí? Hay también la presencia a nivel de las uñas, hay hemorragias, ¿sí? Principalmente por la vasculitis.
y se caracteriza porque puede conllevar a cuadros de psicosis, meningoencefalitis o también producir un accidente cardiovascular. ¿Cómo se hace el diagnóstico específicamente de esta parasitosis? Siempre está asociado al consumo de un alimento, en este caso, ¿sí? Se debe determinar la presencia de la larva en el alimento contaminado, ¿sí? Y ya sea las larvas en el alimento o mediante biopsia, ¿sí? Se caracteriza también porque produce aumento de los eosinófilos y también ayuda mucho a las pruebas serológicas. Estos tres chicos son producidas principalmente por larvas de los nematos, ¿sí? También vamos a ver que hay parasitosis producidas, ¿sí? Principalmente por nemátodos que se alojan a nivel tisular. Dentro de este cuadro vamos a revisar, miren, tenemos 5 especies considerados nemátodos tisulares. Tenemos la bucordelia, la brugia, la oncocerca, el loa en este caso y la manzanela, ¿sí? Miren, chicos, vamos aquí viendo que, miren, en este caso, las parasitosis por nemátodos intestinales son transmitidas por vectores, ¿sí? Miren, también tienen una distribución geográfica específica, obviamente dependiendo del vector, ¿sí? En este caso, ya vimos que las formas parasitarias en las que vamos a encontrar a los nemátodos tisulares son como parásitos adultos y microfilarias. Y en este caso, las microfilarias son la forma infectante, ¿sí? Miren, las únicas que se encuentran a nivel del continente americano, tenemos la Bucordelia franconi, ¿sí? Y también la Oncocerca borbulus, ¿sí? Son las que se encuentran, y la Manzanella osardus, ¿sí? Ahí está. Ahí está. Viendo para cambiar la diapositiva. Chingas el lado. ¿Cómo hago para subir los videos a TGP a la ruta? Doctora, le hago una pregunta. Dígame. Todos estos tratamientos que se mencionan, el albendazol y los que hemos mencionado, también son utilizados para las desparasitaciones que se hacen, o sea, como para evitar las infecciones, o esos ya son otros tipos de medicamentos.
¿Cómo así? Es que O sea, es que yo... que como profilaxis para evitarlas. Sí, como profilaxis, ajá. ¿También Es son que los mismos o son otros? No, lo que pasa es que no hay cómo hacer. Una vez que, si nosotros nos ponemos a revisar, la mayoría de los antiparasitarios tienen un efecto tóxico, ¿sí? Y nosotros lo que nos recomiendan es que cada 6 meses se haga la desparasitación, más bien la profilaxis. Son los mismos, porque usted toma tanto para parásitos grandes, para nemátodos, como para protozoos, que es la dosis que nos dan, ¿sí? Entonces, son los mismos que se toman para ¿sí? Para la profilaxis de estas parasitosis. ¿Sí? Ya, Son gracias. Son los mismos. Miren, como les mencioné, sí, miren, tenemos los diferentes géneros. En este caso, miren, lo que difiere de los nemátodos tisulares es que estos ya son transmitidos por vectores. ¿Sí? Vamos a verlos. Miren, tenemos principalmente Burkholderia franconi y Brugia malayi. ¿Cuál es la diferencia principalmente entre los dos? Es la distribución geográfica, ¿sí? Y por ejemplo, Burkholderia franconi, no hay reservorios animales, a diferencia de la malayi, que la podemos encontrar en gatos y monos, ¿sí? Se caracteriza porque afecta principalmente áreas tropicales y subtropicales, ¿sí? Y se caracteriza porque el parásito puede ser transmitido por vectores como del género Anopheles, Aedes o Cules, ¿sí? Una característica muy, muy importante de este grupo de parásitos es que tiene afinidad por los vasos linfáticos, principalmente a nivel de brazos, a nivel de piernas y a nivel de la ingle, ¿sí? Miren cómo se da específicamente el ciclo de vida de estos parásitos. ¿Cómo llega principalmente, vamos desde acá, cómo llega el parásito al vector? Principalmente al succionar sangre en un huésped enfermo. En este caso, lo que succiona son sangre con microfilarias, ¿sí? Posteriormente, a nivel del vector, se da un sinnúmero de mudas hasta dar origen a la larva de estado 3, que es como ingresa directamente al humano. Y esta larva 3 lo que va directamente es hacia los ganglios linfáticos, ¿sí? A nivel de los ganglios, este tiende a madurarse. Esto requiere aproximadamente de 1 año hasta dar origen los parásitos adultos, ¿sí? Posteriormente, estos parásitos adultos tienden a morir. Y principalmente el daño producido por este grupo de microorganismos es específicamente una respuesta inflamatoria, ¿sí? A la presencia de los parásitos adultos o al cambio entre la muda de la larva 3 a el parásito adulto, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Se caracteriza principalmente porque a nivel de los ganglios produce hipertrofia, ¿sí? Y posteriormente, miren, se caracteriza porque en la fase aguda tiende a producir fiebre, linfadenitis, escalofríos, crisis febriles y, como les mencioné, produce obstrucción primero
hay una hipertrofia de ganglios linfáticos y posteriormente la obstrucción de los mismos. Y si esto no es tratado inmediatamente, es el agente causal de la elefantiasis filariaca, ¿sí? Igual, miren, el diagnóstico a nivel, específicamente, como revisamos antes de terminar, este se da específicamente porque el parásito se aloja a nivel de los ganglios. En este tiende a dar origen específicamente a las nuevas larvas, a las microfilarias, ¿sí? La larva en estado 3 ingresa a los ganglios linfáticos. Este da origen posteriormente a los parásitos adultos. Estos posteriormente copulan y dan origen a las microfilarias, ¿sí? Y las microfilarias se encuentran circulando a nivel de la sangre periférica, ¿sí? Y obviamente el diagnóstico de esta parasitosis sería específicamente la visualización de las microfilarias en extensiones sanguíneas, ¿sí? Una característica muy importante es que estas microfilarias tienen una periodicidad nocturna, que quiere decir que yo voy a encontrar un mayor número de estas microfilarias en la noche, ¿sí? También la puedo como a nivel de la sangre y también a nivel de la orina, ¿sí? Una característica muy importante de estos parásitos es que hacen simbiosis con una bacteria, específicamente del género Wolbachia, ¿sí? Entonces, por eso se utiliza como tratamiento terapéutico un antimicrobiano, que es la doxiciclina, ¿sí? Entonces, si elimino a la bacteria, este no va a tener para el agente, en este caso la bacteria, para hacer simbiosis, entonces no le va a permitir el crecimiento. Y hasta la actualidad, una característica muy importante es que no hay tratamiento para los parásitos en la fase adulta. Miren, otro parásito también que es un nematodo tisular, es Onchocerca, ¿sí? Volvulus. Este se caracteriza principalmente porque es el agente causal de la oncocercosis, ¿sí? En este caso, miren, igual es transmitida por un vector, ¿sí? En este caso es del género Simulium, conocida como mosca negra, ¿sí? Igual la vía de entrada es la piel por picadura del vector, ¿sí? Igual miren, este a diferencia tiene capacidad de alojarse a nivel del tejido subcutáneo, ¿sí? A nivel de este tejido va a formar unos nódulos posterior a la encapsulación del parásito y estos pueden mantenerse encapsulados aproximadamente hasta 15 años, ¿sí? No hay, en este caso, en el Onchocerca, chicos, no hay huéspedes animales, no hay reservorios animales, los únicos reservorios son el humano, ¿sí? Se caracteriza igual porque presenta un periodo de incubación aproximadamente de 1 año, ¿sí? Las partes principalmente afectadas son la piel, como les mencioné, tejido subcutáneo, ganglios linfáticos y a nivel ocular, ¿sí? Se caracteriza principalmente porque hay fiebre, hay eosinofilia, urticaria. Vamos a visualizar la presencia de los nódulos subcutáneos